El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:40, no se pueden quejar, ¿eh? Hemos tenido diversas visiones sobre el caso Sobornos. Más adelante estará con nosotros el señor Procurador General del Estado, cumpliendo en este espacio con el principio de pluralidad y diversidad de voces, que mucha gente le molesta. Pero ahí estamos, humildemente en este espacio de noticias. Hablemos un poquito sobre la Asamblea Nacional. Esta asamblea que ha estado marcada por una serie de ejecutorias muy complejas. Esta asamblea que constantemente en este periodo de modo particular ha estado en el ojo del huracán, con denuncias contra legisladores, con destitución de legisladores, con un presidente de la asamblea que fue destituido de su condición de tal, pero sigue siendo legislador, con señalamientos respecto de errores monumentales de técnica legislativa. Esta asamblea que cerró el año 2019 con algunas cifras, para el cual hemos invitado a un conocedor de la materia muy involucrado en este tema, doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, esta iniciativa no gubernamental que desde hace algunos años provee a la República de información sobre el trabajo de la Asamblea Nacional, información, digamos, objetiva, si cabe el término, con base en cifras respecto de la producción legislativa y la participación de los legisladores. Doctor, bienvenido, buenos días, qué gusto. Fabricio, muy buenos días y un cordial y afectuoso saludo a tu distinguida audiencia. Gracias por la presencia de Marcelo Espinel. ¿Cómo cerró 2019? ¿Cómo inicia 2020 la Asamblea Nacional? Bueno, coincido contigo en que este periodo legislativo, que empezó en mayo de 2017, ha estado en entredicho. Pues de estas acusaciones en contra de legisladores, de estos errores de técnica legislativa, lo que hacen no es más que perjudicar aún más la imagen de la Asamblea Nacional que tiene la ciudadanía. Y eso también es, creo, un jalón de orejas para la Asamblea Nacional, para que de cara al año 2020 haga reformas profundas y responsables a la ley orgánica de la función legislativa, que es una deuda pendiente hace ya varios años, para ver cómo podemos aportar de cara al año 2021 y tener un poder legislativo que cumpla ese rol de primer poder del Estado. ¿Por qué hay que reformar la ley orgánica de la función legislativa? Bueno, por ejemplo, uno puede observar que existen problemas, tú recordarás, por ejemplo, en los casos de fiscalización, que varios casos de fiscalización, varios procesos de juicio político se quedaron en el limbo precisamente por esto de que no existían los votos suficientes en la comisión de fiscalización, porque por más que habían mayoría, no eran 6 sino eran 7, y entramos en estos dimes y diretes de cuántos eran los votos necesarios. Vemos que procesos de fiscalización son tratados con distinto rasero, que procesos como los que se siguieron en contra de Carlos Ochoa, Carlos Poli y del cura Tuárez tardaban un mes en tratarse desde que se presentaba el juicio político hasta que era resuelto por el Pleno, u otros procesos de fiscalización como el seguido en contra del ex procurador o la ex canciller tardaban más de 1 año y medio, o procesos que siguen más de 2 años. Entonces, el objetivo no es que un juicio político se convierta en un show político, sino que un juicio político sea tratado con la celeridad del caso para precisamente evitar ese show político, pero garantizando un debido proceso. En los aspectos de técnica legislativa, ¿cómo no pensar en que es necesaria una reforma a la ley orgánica de la función legislativa cuando tenemos estos crasos errores, que ojo, errores que han venido también desde el Ejecutivo y que no han podido ser resueltos adecuadamente por la Asamblea Nacional, o errores que se han producido dentro de la Asamblea Nacional? Errores en 4 leyes: ley de comunicación, código de la democracia, la ley de simplicidad tributaria y también en la ley del adulto mayor, que se derogaron 2 leyes. La ley del adulto mayor se derogaron con una transitoria 2 leyes y sobre eso casi no se habla. Entonces es necesario reformar. Y finalmente, lo que nosotros siempre hemos venido promoviendo, mi estimado Fabricio, mayor transparencia. Si es que nosotros queremos una mejor asamblea en el año 2021, necesitamos promover el voto informado, pero este voto informado va de la mano de que los ciudadanos sepamos qué están haciendo nuestros legisladores, que los ciudadanos nos podamos involucrar en los procesos de creación legislativa y que de esta manera podamos acercar a la ciudadanía a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la parte medular central del informe que ustedes presentaron sobre el trabajo de la función legislativa en el curso del 2019?
Creo yo que la parte medular, empezando por legislación, es el cumplimiento de la agenda legislativa. Encontramos cifras muy interesantes. Por ejemplo, a pesar de estos movimientos en la presidencia de la Asamblea Nacional, que en 3 años hemos tenido 3 presidentes, quien más ha promovido la aprobación de leyes de manera comparada entre José Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo, es precisamente César Litardo. En el tiempo que él va al frente de la Asamblea Nacional, logró la aprobación de 11 leyes, frente a un tiempo, por ejemplo, mayor en el que estuvo Elizabeth Cabezas, que logró la aprobación de 22 leyes, y José Serrano 9 leyes. Si nosotros analizamos comparativamente el tiempo que está en la presidencia, claro, César Litardo ha promovido una mayor cantidad de leyes. Sin embargo, en el cumplimiento de la agenda legislativa, César Litardo tiene una cifra totalmente distinta. José Serrano había promovido un 45% de aprobación de la agenda legislativa que promovió, que él propuso, mientras que César Litardo logró apenas un 15%. 3 de las 20 leyes propuestas por César Litardo fueron aprobadas. Y esto lo que hace que nos llame la atención es que no es una Asamblea Nacional de consenso. Es una Asamblea Nacional que está actuando frente a las coyunturas que se han presentado. Estamos frente a crisis económica, aprobemos una ley. El Ejecutivo mandó una ley anticorrupción o vetó una ley anticorrupción. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y esto, a la larga, no nos permite tener lógicas de institucionalización, de fortalecimiento de la Asamblea Nacional que persiga precisamente esta búsqueda de consensos. Correcto. Ahí tenemos el tema de la aprobación de leyes. El comportamiento de los legisladores. Bueno, al respecto del comportamiento de los legisladores realmente no ha habido una variante, y la variante que se ha mantenido, llamémoslo así, es precisamente al respecto de la asistencia o inasistencia de los legisladores. Ese es el dato que nosotros siempre sacamos. Algo que tal vez debemos felicitar es la constancia del asambleísta Mae Montaño, que desde el periodo legislativo anterior se mantiene como una de las legisladoras que no falta a las votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Aquí, para puntualizar, mi querido Fabricio, el otro día hablábamos con el asambleísta Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, y él nos decía: yo nunca he faltado a la Asamblea Nacional, yo estoy en todas las sesiones, sin embargo ustedes no me han sacado en su reporte. Le decíamos: es cierto, porque la Asamblea Nacional no transparenta el quórum de las sesiones. La constatación de quórum no puede ser conocida por los ciudadanos. Lo único que podemos conocer los ciudadanos es si el asambleísta participó o no en la votación. Entonces, claro, de eso sí hay un registro que se puede conseguir en la página web de la Asamblea. Pero en la página web no se incluye cuáles son los legisladores presentes al momento de la constatación del quórum. En ese sentido, existen muchos legisladores que al momento en el que se constate el quórum, están ahí, pero al momento de votar simplemente se retiran. Y a la larga, la representación del ciudadano en el Parlamento no se da en la constatación de quórum, se da en el momento de votar. Pero entonces, ¿cómo podemos establecer cuáles son los verdaderamente faltones? Digo, puede haber gente que esté en la constatación del quórum, que participe en el debate, pero que resulta que no participó de la votación y se fue. Y resulta que aparece como que no hubiese estado en la sesión. Exactamente, y puede ser también que existen asambleístas que, por razones totalmente justificadas, salieron a resolver alguna urgencia en sus hogares, tuvieron que retirarse al baño y en ese momento se tomó la votación. Yo no entendería que, por ejemplo, como es el caso del asambleísta Carlos Cambala, Mae Montaño, César Carrión, han faltado de un total de 691 votaciones, han faltado a 50. Y uno dice, bueno, es un número, no es pequeño, pero tampoco es tan alto como asambleístas que de 691 votaciones han faltado a más de 300 votaciones, que se han ausentado a más del 40% de las votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Asambleístas que encabezan la lista y que se han mantenido desde el periodo legislativo, desde el inicio del periodo legislativo, como Wendy Vera, que ha participado en 247 de 691 votaciones, o Fabricio Villamar, que ha participado únicamente en 238 de 691 votaciones. Y ahí es cuando los ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho del control social y decir, señores legisladores, ustedes tienen la obligación de representarme en todas las votaciones. Tienen que votar. Por supuesto. Porque, a ver, a mí me consta como periodista que probablemente Villamar es uno de los asambleístas que casi siempre está presente en las sesiones del Pleno. ¿Pero por qué no está votando? Ese es el tema. Y la respuesta de Fabricio Villamar en un medio de comunicación, en algún
momento en semanas pasadas era: yo considero que existen votaciones en las cuales no es importante votar. Yo también quisiera decir en mi trabajo que hay días en los cuales yo considero que no es importante ir. Entonces, si es que se están dando votaciones que tal vez no son importantes para uno o varios legisladores dentro de la Asamblea Nacional, hay que recordar que es un cuerpo colegiado. Ellos son los que están decidiendo qué es lo que tienen que votar. Pero también tienen derecho de no votar o no. Está la abstención, ¿no? Votas sí, votas no, te abstienes. Pero que expresen su Pero postura, por supuesto, que no se salgan de la sesión. Cuando escoge un representante, lo que espera es que su voluntad sea representada en el Parlamento. Y yo no creo que ningún ciudadano quiere que su representante se salga. Entonces, creo yo que sí es necesario pensar dentro de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa cómo aseguramos que los legisladores estén representando la voluntad del ciudadano en el Parlamento. En el caso chileno o en el caso colombiano, el sueldo de los legisladores no es en base a la constatación de quórum, es en base a la participación en votaciones, tanto en el Pleno como en las comisiones. Si un legislador participa en el 80% de las votaciones, tiene el 80% de su sueldo. Si participa en el 100%, tendrá el 100%. ¿Cómo es posible que con la legislación actual, legisladores que se han ausentado al 40% de las votaciones apenas tengan una reducción en su salario que no supere el 4%? Claro, porque entiendo yo que no se les paga cuando faltan. Exactamente. O cuando la ausencia no es justificada. Ahí no se les paga. Las únicas... Pero si no están en la votación, eso no se mide a la hora de pagar. En absoluto. O sea, si están presentes en la constatación del quórum, no hay problema. O sea, asistieron. Eso debe constar en los registros de la Asamblea. Exactamente. Las reducciones de salarios únicamente se producen cuando no existe una justificación de la ausencia a la sesión o cuando existen retrasos, cuando ya se ha convocado a determinada hora una sesión del Pleno o de las comisiones. Por eso, algo que nosotros mencionamos siempre, Fabricio, es que el cambio en la Asamblea Nacional requiere reformas profundas y responsables. No es únicamente una cuestión de discutir si necesitamos un parlamento unicameral o un parlamento bicameral, si colocamos requisitos o no para los candidatos, sino también cómo garantizamos que el trabajo sea mucho más eficiente y que existan, sin duda, métodos de control disciplinario y de fortalecimiento de la carrera legislativa. ¿Podemos determinar la calidad del trabajo de un legislador con base en la cantidad? No hablo de la calidad, hablo de la cantidad de proyectos de ley, de proyectos de reforma o de observaciones que pueda presentar. Yo creo que no, Fabricio. Realmente el tema, y es algo que también hemos mencionado del observatorio, nosotros lo que procuramos es otorgar a la ciudadanía números, para que la ciudadanía en base a estos números tenga un elemento para ejercer su legítimo derecho al control social y que le diga a su representante: hey, tú presentaste 45 proyectos de ley, pero ¿a qué se refieren esos proyectos de ley? ¿Qué es lo que buscaban esos proyectos de ley? ¿Se aprobaron o no se aprobaron? Por ejemplo, un dato que es interesantísimo y que lo trabajábamos con el equipo, es que esta Asamblea Nacional, este periodo legislativo, hasta el momento, en estos casi 3 años y medio, ha presentado 754 proyectos de ley. En los últimos 4 años, en esta asamblea en la que existiría una mayoría del correísmo, en total, en los 4 años, se presentaron 350 proyectos de ley. Es decir, que hemos duplicado la presentación de proyectos de ley. Pero si vamos un poquito hacia los números, el 70% de los proyectos de ley, es decir, 529 proyectos de ley, son proyectos que no superan los 10 artículos. Y de este mismo 70%, son proyectos de ley reformatorios a leyes actualmente vigentes, algo que es totalmente válido, pero debemos preguntarnos si estos proyectos de ley tienen el sustento técnico necesario o simplemente fueron presentados porque dijeron, como lo aprobó el gobierno anterior, hay que reformarlo. Entonces, ¿cómo estamos legislando responsablemente? ¿Cómo no vamos a observar que el Consejo de Administración Legislativa tiene una gran cantidad de informes estableciendo que se procede o no se procede con un proyecto de ley, si tiene 754 cuerpos normativos que han sido propuestos en 3 años? Entonces, tenemos que buscar mecanismos para promover mayor calidad legislativa, creo yo, no mayor cantidad legislativa. En algún momento, cuando la asambleísta Marcela Guiñaga presidía la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en los 2 primeros años del actual periodo legislativo, aquí en una entrevista que tuvo con nosotros, había señalado que existían un montón, no recuerdo el número, de proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Pero resulta que muchos de esos proyectos, decía ella, eran reformas a una letra, a una palabra, a una coma. Creo que incluso había una exageración o decía una letra, una coma, pero más o menos así. Una cosa muy pequeña.
que no se justificaba para ser tramitado como un proyecto de forma individual. Y sin embargo había sido calificado por el CAL. Digo yo, por eso me refería yo de la parte de cantidad y no necesariamente eso es proporcionalmente directo a la calidad de los proyectos de ley. Coincido contigo y te voy a dar el símil. Comentabas tú el caso de Fabricio Villamar, que es un asambleísta que, como tú comentas, está siempre en el pleno. Sí, es uno de los que más y es uno de los que más fiscaliza y que más aparece en medios de comunicación. No tenemos ningún ciudadano la menor duda de eso. Pero hay algo que está repitiendo Fabricio que llama mucho la atención. ¿Recuerdas tú tal vez cuál fue el asambleísta o uno de los asambleístas más faltones del periodo legislativo pasado? De los más faltones. Andrés Páez. Y también en ese mismo momento y en periodos anteriores estaba Cintia Viteri y Cristina Cronfle. Entonces, los asambleístas más visibles generalmente son los que más faltan a las votaciones dentro del Pleno. Pero en relación a lo que tú comentabas, el asambleísta que más proyectos de ley había presentado en el periodo legislativo pasado era Andrés Páez. Pero las reformas que él presentaba al Código Orgánico Integral Penal era una coma, un artículo, un punto, una palabra. Entonces sí es real eso. Entonces, ¿por qué no buscamos una legislación responsable en la que, si es que en la planificación de mi despacho yo pienso presentar varias reformas al Código Orgánico Integral Penal, presento una reforma integral? No solo por decir a la ciudadanía, presenté 40 proyectos de ley, mando una coma, una coma, una coma. Porque eso es de entorpecer la actividad administrativa de la Asamblea Lo que pasa Nacional. es que a mí me da la impresión que hay legisladores que buscan obviamente presentarse como los que mayor cantidad de proyectos de ley han presentado a consideración del Pleno de la Asamblea y decir yo soy el que más trabaja, yo soy el que más presenta. Exactamente. Pero eso no es proporcionalmente directo a la calidad de esos A la proyectos calidad de ley. esos proyectos de ley. Y después de eso termina traduciéndose, como te digo, en ineficiencia administrativa y también en proyectos de ley que no tienen el debido sustento técnico para poder ser tratados adecuadamente dentro de la Asamblea Nacional. Algo que venimos promoviendo desde el Observatorio Legislativo es la evaluación ex ante y ex post de las leyes. Un proyecto de ley, al momento de ser presentado, debería contar, si es un proyecto de ley reformatorio, por supuesto, con mayor razón, debería contar con una evaluación de qué pasó con esa ley, por qué realmente se quiere reformar. Porque si no, convertimos al proceso legislativo nuevamente en un show político o en un show mediático. En contrapartida, hay legisladores que seguramente no habrán presentado nunca ni siquiera una observación. Pero seguramente han fiscalizado. O hay muchos legisladores que están realizando un gran trabajo dentro de las comisiones de la Asamblea Nacional. Pero, y los asambleístas nos han comentado a nosotros, me dicen, Marcelo, yo he presentado 20, 30, 40, 50 observaciones a proyectos de ley. Y le digo, chuta, me parece fantástico que estés presentando una gran cantidad de observaciones, pero si uno accede a la página web de la Asamblea Nacional, esa información no existe. Uno no puede conocer como ciudadano en su totalidad cuál es el trabajo que están realizando los legisladores. Algo que nosotros siempre hemos mencionado, las solicitudes de información y las respuestas a dichas solicitudes de información. Si uno quiere conocer las respuestas a las solicitudes de información que han presentado los legisladores, pues tendrá que quedarse sentado esperando, porque es información que no es pública para la ciudadanía. Entonces, si queremos avanzar hacia una Asamblea Nacional que tenga una mayor aceptación por la ciudadanía, tenemos que pensar en transparencia, tenemos que pensar en cómo le damos elementos al ciudadano para que diga, mira, mi representante en campaña me ofreció X y está cumpliendo aquello que me ofreció. Uno de los principales cuestionamientos que ha recibido esta Asamblea es la gran cantidad de proyectos de resolución que han sido puestos a consideración de los legisladores. Algunos proyectos como el del Día del Mazapán, el Santo Domingo Día de la Carne, no sé qué, digamos, proyectos que además las resoluciones, y eso se conoce en la técnica legislativa, son resoluciones que no tienen fuerza legal de aplicación, no es obligatoria su aplicación, pero terminan restando mucho del tiempo de las sesiones del Pleno y del debate legislativo en resoluciones que no tienen razón de ser. Por supuesto que sí, yo también creo que eso evidencia la falta de capacidad de los asambleístas para generar consensos. Porque mientras se toman este tipo de resoluciones que, como tú bien comentas, no tienen esta fuerza coercitiva para su cumplimiento, se posterga la votación del Código Orgánico de la Salud.
porque claramente no existen los votos. Entonces, ¿qué está siendo más importante para los Pendiente legisladores? desde agosto, ¿ah? Por supuesto, Porque se cerró el pendientes segundo del debate, periodo ¿no? legislativo anterior. Claro, pero digo, el segundo debate se cerró en agosto y está pendiente de la votación en diciembre. Supuestamente se iba a activar la votación y finalmente no hubo acuerdo para eso, no se lo hizo. Y esta es nuevamente una constante, porque no sé si tú recuerdas, mi querido Fabricio, que cubres muy responsablemente Asamblea Nacional. En el periodo legislativo pasado se declaró patrimonio, me parece que lo llamaron, no inmaterial, pero se declaró patrimonio del país al tamarindo. ¿Cómo no? Entonces, este tipo de resoluciones lo que hacen es nuevamente afectar la imagen de el que debería ser el primer poder del Estado. Por eso hablaba del mazapán, que en cambio fue en este periodo, ¿no? Exacto. Entonces, son cosas que se siguen manteniendo dentro de la práctica legislativa. Y hay cosas que también nos preocupan de sobremanera, mi estimado Fabricio. Durante este periodo legislativo se presentaron 17 proyectos de ley de lucha contra la corrupción. Uno fue aprobado. Entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos no sentirnos molestos cuando vemos que todos los políticos, nuestros representantes dicen vamos a luchar de manera frontal contra la corrupción, y cuando se presentan proyectos de ley de este tipo en la Asamblea Nacional no se aprueba? Existen más de 27 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y existen más de 18 que fueron, en este caso, fusionados para que sean ya informes para segundo debate en la Comisión de Justicia, y hasta el momento eso no pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces existen temas trascendentales que tienen que ser asumidos con responsabilidad por parte de la Asamblea Nacional y no quedarnos en estas resoluciones o en este tipo de ataques entre unos y otros. Veamos qué pasa este año 2020, que la Asamblea también deberá tener un papel protagónico, pero claro, es un año preelectoral y habrá legisladores que buscarán la reelección, que es un tema no menor, del cual ya hablaremos en su momento. Doctor, gracias por el tiempo. Muy Gracias amable. a ti, Fabricio. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, haciendo una evaluación, un balance con base en cifras respecto del trabajo de la Asamblea Nacional en 2019. Pausa y al volver el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado.